tocar el punto correspondiente a lo que es el certificado de defunción en su importancia del buen llenado de este documento medical. Correcto, entonces ya hemos cargado el archivo para poder compartir. Va a dejar uno de los seminarios justamente que viene la próxima semana. Entonces yo les recomiendo los grupos, perdón, van a tocar el tema correspondiente, preparando su tema. Es un tema que es puntual, ¿no? La bibliografía, la información que se refiere puntual, muy precisa. Voy a tocar en líneas generales, básicamente centrándome en llenado para que haya una buena calidad de este documento y podamos nosotros proporcionar con este documento un insumo correcto para la evaluación de este documento, el procesamiento, y que se puedan tomar, como vamos a ver, decisiones importantes en cuanto a prevención, control de, ¿cómo se llama?, epidemiológico de las patologías, las enfermedades que son importantísimas, eh, eh, intervenir, ¿no? Como estamos viviendo ahorita la cuestión de la pandemia. No voy a tocar el punto que lo van a tener que hacer ya con más detenimiento de este tema sobre el Sistema Informático Nacional de Defunción, SINADEF, ¿no? Es un sistema informático muy interesante que cada vez está logrando incorporar mayor cantidad de este, ya médicos, ¿no? Colegas que están trabajando en instituciones hospitalarias, centros particulares también, centros privados. Cada vez hay una mayor cantidad. Tenemos nuestro usuario correspondiente, ¿no? Y podemos en cualquier lugar de territorial donde haya conectividad, donde tengamos internet y dispongamos de una laptop o inclusive de nuestro teléfono tipo smartphone y tener como también el apoyo de una impresora, podamos ingresar, llenar el certificado de la persona que estamos en su defunción e imprimirlo, suscribirlo, sellarlo, firmarlo, no suscribirlo, sino firmarlo, sellarlo y poner nuestra huella dactilar de tal manera que esto ya está registrado en la base de datos del RENIEC con mi y ya se tiene datos ya ¿cómo se llama? Estadísticos sobre los cuales tomar decisiones, ¿correcto? Pero mientras hay algunos lugares también que todavía están incorporados así, y entonces yo he dirigido bien porque se tiene que física y tener algunos lineamientos importantes en cuenta para ello, ¿correcto? Entonces vamos a tocar los lineamientos generales, ya el grupo los grupos que le toca tocar, que le toca abordar el escenario ya no van a hacer énfasis en lo que se ha dicho en teoría, sino en cosas complementarias. Y, como les digo, hacer énfasis y explicar un poco las bondades que tiene el sistema informático. ¿Correcto? Bien, entonces dicho eso, ya tenemos nuestra primera proyección que va orientada a eso, definir. Hay un modelo internacional. Valga la oportunidad también para dirigirme a los grupos, en el grupo teórico, un grupo de práctica que están en el grupo 2. Todos los seminarios tienen que desarrollarse bajo estos tres pilares fundamentales. Uno es definición de términos, ¿no? Definir y centrar el tema, el grupo ponente para todo el resto que compone el auditorio, definir bien los temas, orientarlos, poder hacer de repente, ahí se ve la creatividad un poco, es poder hacer maniobras comparativas con respecto a otros países latinoamericanos o países ya desarrollados, cómo va ese tema también. De igual manera, el segundo pilar fundamental o columna fundamental es el legal. Esto. ¿Hay alguna ley, alguna norma, alguna directiva, alguna resolución? ¿De dónde viene esto?
hacer un poco de historia de repente. Esa es la creatividad del grupo, ¿no? ¿De dónde viene este certificado? Quién lo puso en valor? ¿Quién lo puso en vigencia? ¿No? La OPS, la OMS, hubo antes de la OMS, la OPS, hubo algún otro documento que se utilizaba, ¿no? A nivel de otras latitudes en nuestro país, eso, ¿no? Entonces, ¿mediante qué documentos o leyes fue oficializado? De igual manera otros temas, ¿no? Sino que estoy poniendo como ejemplos. Y la tercera parte, pilar fundamental, es presentación de casos, casuística, relacionado, ¿no? Al buen llenado y sobre todo a las situaciones que pueden estar incurriendo en delito, en falta, ¿no? ¿Qué dice el Código Penal de los falsos, de los certificados falsos o que se llenan en forma equivocada? ¿A qué se hace acreedor ese médico que suscribe? ¿No? Ese certificado que no corresponde a la causa de muerte real de la persona que estamos certificando su muerte. Además de haber sido mediáticos en su oportunidad, ahí, como le digo, hay un amplio margen de creatividad y de aporte del grupo. Además también de otros puntos complementarios de cada uno de los otros docentes, ¿no? Del doctor Tacudo, del doctor Ramos, con sus grupos. Tienen ellos otras ideas y complementen o que contribuyan a un desarrollo del seminario, también tienen que sus grupos adaptarse a eso. Estamos, entonces, son lineamientos generales que van a permitir que sus temas tengan una presentación efectiva, que causen impacto y, ojo, ya se los dije al inicio del curso, la semana pasada, y vuelvo a rectificarlo, no solamente va a saber el tema o va a ser dueño del tema el grupo ponente, sino todos los grupos tienen que revisar el tema, tienen que estar dinámicamente participando, preguntando, aportando y saber el tema, porque en las evaluaciones van a venir preguntas de los seminarios. Ojo, guerra avisada no mata gente. Van a venir preguntas de los seminarios, por lo tanto, todos los alumnos deben también saber en lineamientos generales los temas, porque van a venir preguntas relacionadas a esos temas, los 6 temas de los seminarios. Muy bien, dicho esto entonces, continuamos con la segunda. ¿Cuáles son los objetivos de este documento muy importante que es el certificado de función? Objetivo importante de mencionar o de reflexionar en estos foros de cómo debe llenarse es capacitar justamente o capacitarnos en líneas generales a todos los médicos para el registro adecuado de las causas de muerte. Exactamente en la causa de muerte que estamos colocando. Mejorar la cobertura o proporción de la población cuya muerte es registrada. Hay lugares muy distantes en que las muertes no están siendo registradas oficialmente. ¿Por qué? Porque no hay, pues, oficina de RENIEC, no hay, digamos, elementos técnicos administrativos que registren este tipo de defunciones. De repente no tienen ni puesto de salud, ¿no? Eh, que tenga estadísticamente registradas defunciones. Entonces, la intención es esto también, que cada vez se mejore la cobertura y que cada persona que fallece tenga su certificado de función, esté registrado debidamente su muerte para tener justamente una mejor cobertura y llegar a procesar esos documentos de forma mucho más eficiente y que sean insumos importantes para la toma de decisiones oportunas por parte de las autoridades. Mejorar la calidad de la certificación de las defunciones. Mejorar las estadísticas de mortalidad que apoyen a los gerentes, a los funcionarios en general de salud en la toma de decisiones, como he mencionado hace unos instantes, a partir de un análisis de la situación, un análisis situacional de salud, la planificación, implementación, como menciona aquí la predicción, monitoreo y evaluación de políticas de promoción y prevención de enfermedades. El sistema informático del INADEF no ha sido criticado, sino más bien la población y los entendidos en la materia en la actual pandemia constantemente han reclamado que se contraste la cifra que era brindada por las autoridades con
lo registraba en el SINADEF, ¿no? Porque el SINADEF justamente a nivel informático se tiene ya los datos debidamente registrados y procesados y eso es una realidad ostensible, ¿no? Lo que está informado por SINADEF es lo real, lo que existe oficialmente registrado, ¿cierto? Y se mencionaba que había mucha disparidad en las cifras, en lo que se informaba por una parte y lo que estaba en el sistema. Por eso de ahí es importante cada vez robustecer y darle mayor solidez y apoyo a este sistema informático, tratando de que todas las localidades, pequeñas que sean, haya un centro de salud, un médico, tengan cobertura de Internet para que pueda registrarse adecuadamente este certificado de función y contar en línea ya automáticamente con el registro de la defunción. Si lo hacemos todavía en algunas localidades que no tienen este sistema, lo hacemos en forma física, puede ocurrir lo que hace muchos años ha ocurrido, que tengamos estadísticas totalmente desastrosas que no obedecen a la realidad. ¿Por qué? Porque se llenaba el papelito, no era llevado a la municipalidad, ni por supuesto una vez que apareció el RENIEC, no era llevado al RENIEC para ser registrado. Entonces había un subregistro tremendo. Sobre eso, sobre ese subregistro tremendo, como ustedes comprenderán, no se podía tomar ninguna decisión, ¿correcto? O las decisiones eran totalmente equivocadas. Entonces, ahí cobra una importancia muy, muy crucial. El certificado de función es una importante responsabilidad del médico. Los médicos hemos sido en líneas generales entrenados, formados para tratar pacientes, salvar vidas, estabilizarlos, ¿no? Actuar poniendo todo nuestro conocimiento, toda nuestra sapiencia en ese sentido. Pero cuando fallece alguno de ellos, a veces no sabemos cómo llenar ese papelito, ese documento, ese formato que aparece en la computadora. Tenemos serias dudas. Entonces a eso va dirigido el que desde ahora ustedes como alumnos, futuros médicos, puedan acceder a estos sistemas, sobre todo al sistema informático, y si no, si tienen el documento en físico, también llenarlo en forma adecuada para que ese documento tenga los estándares mínimos, no decir máximos, pues de calidad, de haber sido llenado adecuadamente y sirva como insumo importante para la toma de decisiones. ¿Okay? Los datos captados en los informes estadísticos de defunción general ayudan a los funcionarios, que bueno, dicen los gerentes, de todo el sistema de salud a determinar las prioridades de prevención, ¿correcto? Entonces, necesitamos como un punto prevenir, ¿no? Si tenemos datos estadísticos basados en los informes de defunción, en el certificado, que nos dicen que hay una patología en esta población, en esta comunidad que está emergiendo y debemos tomar decisiones para poder tratar de disminuir o bloquear esa emergencia, ese estado de desarrollo de esa patología, ahí va dirigida la importancia, ¿no? Estamos tomando decisiones sobre algo real, sobre información. Como se dice en otros foros, el que maneja información tiene poder. En la cuestión está que esa información sea de calidad y que el poder que yo ejerza con esa información sea también adecuado, porque también puedo ejercer mi poder en forma negativa, ¿no? Para distorsionar cosas, ¿no? Este, ya conocemos, ¿no? La actuación en el campo político, en el campo muchas veces empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy importante, la información que se maneje y la calidad de información que se tenga. Esta proyección nos llama un poco a la reflexión, es una escena, ¿no? Recreada un poco en conversación entre dos profesionales, ocurre la muerte del paciente y de escena, acá en este recuadro amarillo, ¿no? Escena 2 horas después de ocurrir la defunción en un hospital. Uno de los colegas dice, mira, ¿cómo voy a completar este certificado de función? Este paciente tenía muchos problemas de salud, yo nunca lo atendí. Eso es excusa de no hacer el certificado. Supongamos que no esté el médico encargado ¿cómo se llama?, del paciente.
La institución como norma menciona de que puede designar a uno de los médicos del servicio o que tenga al menos relación con estos casos que se presentan en este servicio y él puede llenar el certificado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Revisar el historial clínico, revisar todas las hojas de evolución, atención, exámenes auxiliares y de ahí puede tranquilamente sacar la conclusión para formular las causas de muerte. Le contesta a otro colega, ¿no? Sí, sí, lo sé, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Escribiré paro cardiorrespiratorio como causa de muerte pues terminal. En la oficina de registro siempre aceptan ese diagnóstico. Ahora ya no está siendo aceptado. Les doy la noticia. Y con suma, digamos, satisfacción, vemos nosotros también, desde el punto de vista médico-legal, que ya existen muy poquísimos certificados en el que se consigna paro cardiorrespiratorio como diagnóstico. Paro cardiorrespiratorio es un evento, ¿no? Todos no vamos a morir con el corazón en paro y con los pulmones sin funcionar, sin respirar. Eso no nos dice absolutamente nada de la patología o la enfermedad que causó nuestra disfunción. Por lo cual, desde este momento ustedes entenderían la premisa de proscribir ese diagnóstico, ¿no? Y ni ocurrírseles colocar eso como causa de muerte en un certificado de defunción. Además, ahora último, que se está consignando eso, lo están, lo están devolviendo desde la RENIEC para que sea corregido, porque no obedece en absoluto a una consignación adecuada y de calidad de causa de muerte. Lo que les mencionaba, ¿no? La parte legal, el respaldo. Ok, disculpe la interrupción. Les mencionaba entonces, hace unos momentos les comentaba, ¿no? Siempre toda documentación, todo tema, muchas veces, sobre todo más aún desde el punto de vista médico-legal, que se pone en discusión, un respaldo de tipo legal, ¿no? El certificado de función, por ejemplo, acá a nivel de Perú, aquí mostramos uno de los respaldos en Perú, pero como les comentaba hace unos momentos, existen otros respaldos documentarios y de aspecto de elementos legales digamos, de peso a nivel de la OMS o PS, ¿no? Acá, por ejemplo, un dato, un dato próximo, hace 4 años, en el año 2016, sacó una resolución ministerial en el Ministerio de Salud que aprueba una directiva administrativa con respecto al procedimiento para certificación de las defunciones y oficializa el sistema y el documento del certificado de defunción, ¿no? Había otras normas anteriores, pero esta ya lo oficializa en forma precisa, ¿correcto? Que emiten sobre todo los médicos, ¿no? Es una resolución ministerial. Esto tiene un peso, un rango de tipo legal,
que entonces nada puede ser, digamos, pues no pueden ponerlo en tela de juicio o discutir que este documento no vale porque eso tiene un respaldo ya desde el punto de vista de la entidad que rige todo el aspecto de salud a nivel nacional. Y esto también tiene un respaldo superior, ¿no? La OPS, la OMS también han sacado en su debida oportunidad y los grupos que tengan a cargo este tema también lo van a traer un poco a la memoria y lo van a tratar en su respectiva oportunidad, ¿correcto? La utilidad del certificado de función, ¿no? Es lo que mencionábamos y vamos a precisar algunos temitas, algunos puntos. Mucha utilidad y mucha importancia. Desde el punto de vista legal, el registro en el RENIEC. Una vez que se emite el certificado de función y más aún en el SINADEF, en el sistema informático se entrega efectivamente una vez que uno termina el certificado de defunción, llenar la plantilla, se imprime, se firma, se sella y se pone la huella digital. Este agregado de la huella digital hace que ya no sea falsificable, ¿no? Aunque bueno, en nuestro medio, como se dice, echa la ley, echa la trampa, pero estas medidas últimas de control sobre emitir documentos falsificados, ya esto lo restringe enormemente. Entonces, ¿qué ocurre? Se le entrega y el familiar tiene que llevar esto al RENIEC para registrarlo. En el sistema informático, automáticamente uno registra el llenado del certificado de función y queda registrado en la base de datos del RENIEC y MINSA. De tal manera que así el familiar no lleve a registrarlo, quede en esa base de datos, ¿correcto? Lo que no ocurría cuando se tenía solamente el papelito en físico. Eso sí tenía que llevar obligatoriamente al RENIEC y antes de que llegue el RENIEC a las municipalidades, de tal manera que si no lo llevaba lo perdía, se le extraviaba, qué sé yo, o a veces llevando lo mismo a la municipalidad no lo pasaban al Ministerio de Salud, de tal manera que había subregistros, enormes subregistros. Preocupante porque entonces no podíamos analizar la real importancia de qué se estaba muriendo la gente, ¿no? De las causas de muerte. Por eso es que es importante ahorita difundir y procurar que todos los rincones a nivel nacional tengan con la conectividad a Internet, conexión a Internet, para que se pueda, cualquier médico pueda ya incorporarse, registrarse en el SINADEF y pueda certificar en línea la defunción de una persona, de la manera que no se nos escape ninguna defunción y que es debidamente registrada. Entonces, se registra en el RENIEC, ya sea en la forma informática, el documento también tiene que ser llevado. ¿Para qué? Una vez que se lleva oficialmente, queda registrada la muerte, se le da de baja administrativamente a la persona, ya se le anula el DNI, y ese registro del certificado origina un documento que se llama el acta de defunción. Otros, ya eso viene de antiguo, lo llaman partida de defunción. El nombre correcto es acta de defunción. Entonces son dos documentos diferentes, ojo. Una cosa es el certificado de defunción, que es llenado por el médico. Sin eso no se mueve ningún tipo de trámite teniendo la persona ahí fallecida, teniendo el cadáver. Los servicios funerarios no pueden actuar en absoluto, nada, 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 si es que no se tiene el certificado de defunción. Ese es el punto de partida para iniciar todos los trámites posteriores. Eso se lleva al RENIEC y el acta de defunción o partida de defunción es para otro tipo de cosas, como dice aquí, por ejemplo. Se inicia trámites de sucesión, de herencias, estado civil del superviviente, ¿no? O sea, hace de que efectivamente, por ejemplo, fallece el esposo, la esposa ya queda viuda, entonces en base a qué se va a hacer el cambio de estado civil, en base al certificado de defunción y la partida de defunción. Entonces tiene ese es importante, ¿no? Y lo que decía yo, disposición del cadáver. No se mueve el cadáver ni se le da ningún tipo de tratamiento si no se tiene el certificado de defunción. Eso es vital, importante por norma, por ley. Entonces son importancias y utilidades desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista epidemiológico, estadístico, lo que ya veníamos mencionando, y acá se puntualiza. Vigilancia epidemiológica y activación de respuesta. Si tenemos buen insumo
¿no?, de certificados de función bien llenados con causas de muerte precisas, ¿no?, que puedan ser incorporadas o tamizadas por el CIE 10, CIE 11, ¿no?, el Código Internacional de Enfermedades. Entonces vamos a saber qué enfermedades son las prevalentes, las que están siendo de importancia en nuestra comunidad, y sobre eso las autoridades correspondientes tomarán decisiones y harán vigilancia epidemiológica. Estamos diciendo el caso por la pandemia, ¿no? Realmente nos informa el SINADEF si realmente esa gran diferencial que hay en muertes eran registrados como COVID-19 o por otro tipo de causas. Entonces mi sistema tenía capacidad de hacer eso. En base a eso, entonces se corrigieron esas diferencias de las defunciones que por un lado decían las autoridades oficiales y por otro lado el SINADEF informaba automáticamente casi en cifras, ¿correcto? Entonces es importante. La otra utilidad, describir la situación de salud de un país o de una región y poder hacer comparaciones. Eso en base a los insumos del buen llenado de certificado de función. Orientar la identificación de grupos de riesgo. Poder establecer políticas, programas, proyectos para evitar muertes por la misma causa. Proyectos de intervención en la comunidad. Y eso nos lleva a planificar, monitorear y evaluar intervenciones en salud pública, ¿no? Sin eso, entonces, estas intervenciones pueden ser erradas, equivocadas, si es que el insumo es deficiente. Por eso es que se insiste que el certificado de función se llene adecuadamente, tenga causas de muerte precisas y que en líneas generales sea la información de calidad para que la decisión sea bien planteada. Y la utilidad desde el punto de vista administrativo clínico, hacer una vigilancia de calidad de atención en hospitales, ¿no? La evaluación de los certificados de función puede orientarnos también, pues, de que, por ejemplo, hay una situación que está ya escapándose de las manos desde el punto de vista de enfermedades infecciosas, ¿no? Hay que poner mayor énfasis, tomar decisión para corregir determinadas situaciones dentro de los hospitales, los centros de salud, hacer investigación, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque se está muriendo más gente pues ahora de problemas cardiovasculares, y eso, ¿de dónde se está sacando? Del informe estadístico, los certificados de función, ¿no? Nos lleva entonces a dar insumos y puntos de apoyo y de partida para investigar. De igual manera, revisión y actualización de guías de práctica clínica, ¿no? Un mejor procedimiento, una mejora de la calidad en el funcionamiento de los centros de salud. Bien, entonces, lineamientos generales para que los médicos completen el certificado de función. Constatar la defunción y completar personalmente el certificado de función, ¿no? No hacerlo por remotamente o simplemente yo firmo, sello y que otra persona llene el certificado. Tiene que hacerlo personalmente, ya sea en la parte física o ya sea en el sistema informático. Lleno la plantilla en el sistema informático yo mismo, desde mi laptop, desde mi PC, desde mi teléfono. Yo mismo lo imprimo, lo sello, lo firmo, pongo mi huella, ¿no? De tal manera que yo estoy seguro de lo que he puesto ahí. Correcto, utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida, revisar la historia clínica. Si yo no soy el médico tratante, tengo que hacer eso, ¿no? Muere un paciente en mi servicio o una persona que tenía conocimiento como médico asistente de esa área, de ese servicio, pero no como tratante, pero el tratante puede haber sido otro sitio, que sea. Entonces, por norma existe que alguien tiene que suscribir el certificado de función. En esta institución, por ejemplo, Medicina Legal Central de Lima, la disposición administrativa es de que si no está el médico que ha hecho la necropsia, tiene que hacerlo el director de la unidad tanatológica o el que haga sus veces, ¿no? Puede ser el encargado del turno. Entonces, eso ya se tiene organizado. Lo ideal es que lo haga el mismo médico que ha hecho la necropsia, pero lamentablemente a veces se necesita información justamente para tener un buen llenado del certificado. Y esa información llega a veces después del turno, ¿no? Entonces uno ya se ha retirado, entonces esa información es importante. A veces se espera hasta, ¿no?, digamos, 24 horas, 48, para de todas maneras contar con eso.
Mientras tanto, nosotros definitivamente en Morgue tenemos unos documentos internos con los cuales ya hay un rango de validez, que con esos documentos, mientras se pueden ir haciendo todos los movimientos, las situaciones de tipo funeraria, inclusive hasta la inhumación del cadáver, ya con tipo de certificación. Entonces, y después ya puede haber días posteriores el familiar a entrevistarse con el mismo médico que ha hecho la necropsia y él va a llenar directamente el certificado de defunción. Otras circunstancias, por ejemplo, estaba de vacaciones el médico o ha salido de comisión de servicio. Ahí sí, en esos casos el director es ¿y el director en qué se va a nutrir para certificar adecuadamente? En la información que tenemos, lo que equivaldría a tener la historia clínica, y exámenes auxiliares. Ahí se tiene la información del protocolo, todo lo que ha llegado a la información de la policía, de la fiscalía, ¿correcto? Entonces hay que utilizar toda la información fidedigna y oficial que se tenga. No que me cuenten, que me informen, sino que en documento exista eso. Emplear cuando se llena sobre todo el formato físico, una letra legible, pues acabar ya con la ingrata tradición o fama que tenemos de la letra de médico, ¿no? Que muchas veces ni el mismo médico lo entiende, ni el mismo médico que lo ha escrito. Bien, ya sabemos, como todo documento, que no debe tener alteraciones, enmendaduras, no se debe tachar nada, verificar la exactitud de los datos de la persona, porque hay unas partes del documento que son datos estadísticos, administrativos, ¿no? Por ejemplo, el número de DNI, el nombre y apellido correcto de la persona, la dirección del domicilio, la dirección donde fallece, esas, eso también tiene que ser llenado por el mismo médico, ¿ok? A ver, un minutito, por favor, estoy con usted. Ok, a ver, nuevamente seguimos. Entonces lo que tenemos que es verificar la exactitud de los datos de identificación de la familia, que nos proporciona la familia con respecto al fallecido, incluyendo la forma correcta de escribir el nombre del difunto, fecha de fallecimiento, fecha, hora también se pide. Correcto, anotar una causa de función por líneas, vamos a ir viéndolo en las presentaciones posteriores. Lineamientos generales para que los médicos completen el certificado de defunción. Evitar abreviaturas o siglas. Eso es para todo, inclusive para el llenado de la clínica. Hay muchas siglas que se confunden, que pueden tener dos o más significados. Lo adecuado es escribir la patología en forma completamente en su nombre, sin abreviaturas, sin siglas. Eso nos va a permitir entendernos mejor y poder ese documento, cuando esté siendo leído o evaluado por otro profesional, otra persona, puede ser entendida también en forma adecuada y cabal.
determinar la secuencia de las causas de defunción y el intervalo de tiempo, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante con detenimiento y también con algunos ejemplos que nos van a dar más claridad con respecto a esto. Hay una sección del certificado de función, que es la que estamos poniendo acá en fotografía, en la cual se llena justamente, hay 4 líneas, ¿no?, consecutivas en las cuales se deben llenar las causas de función, diagnósticos precisos. Y al lado existe también 3 o 4 líneas en las cuales se va a poner el intervalo de tiempo entre una y otro tipo de patología, ¿no? Cuánto demoró de pasar de un estado a otro. Si es que tenemos el dato, no podemos poner aquí conoce. Es lo que se recomienda. Bien, evitar la anotación de causas mal definidas y de causas imprecisas. ¿No? Emplear en casos en que se proceda a los apodos especiales de certificado. Hay algunos que son en muerte, por ejemplo, de mujer en edad fértil, muerte por causa de accidental o violenta. Este accidental o violenta sí debe ser reservado para el tratamiento desde el punto de vista médico-legal. Entendiendo el formulario internacional para certificación, la clasificación internacional de enfermedades en su versión original fue propuesta por la OMS para causas de muerte y posteriormente se empleó para morbilidad. Hay que escoger solo enfermedades definidas o circunstancias de los accidentes, no signos ni síntomas o procesos fisiopatológicos. El ejemplo claro que pusimos al comienzo, ¿no? No poner paro cardiorrespiratorio. Eso no es ningún tipo de diagnóstico. Entonces poner, de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades o al nombre de enfermedades que manejamos en nuestra especialidad, ponerlas en forma muy claras y definidas. El médico debe llenar la causa principal de muerte de la manera más adecuada desde el punto de vista clínico. A ver. Ok. El MINSA cuenta con funcionarios denominados codificadores, que son los que van a final de cuentas evaluar o procesar los certificados que llegan a la dependencia, ya sea en forma física, que ya son los que son en mucho menos cantidad, y actualmente todos los que quedan registrados en el sistema informático. Y ellos los van a compatibilizar con el CIE en su última versión, creo que es 10 o 11 me parece. ¿Ok? Dichos funcionarios pueden eventualmente devolver para correcciones. Si es que no está bien definida la enfermedad, no pueden devolver el certificado para que lo rehaga el médico que ha emitido ese certificado. Para una aclaración más pertinente, ¿no? Los codificadores no tienen entrenamiento médico, por eso una mala interpretación podrá resultar en confusión e incorrecta identificación de la causa básica de la muerte. Ellos simplemente tienen el código de clasificación y van a leer lo que dice el certificado. Si son más o menos similares, van a registrarlo dentro de la categoría correspondiente, sin el problema que va a causar confusiones, ¿no? Entonces debemos basarnos en el CIE. Algunas definiciones importantes para tener en cuenta: en que se denomina difusión a la desaparición permanente de toda evidencia de vida en cualquier momento después de ocurrido el nacimiento de la persona. Causas de defunción son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones. Entonces, esas son las denominadas causas de defunción. La causa básica de la defunción, este es ya comenzando a entrar un poquito en tema, es la enfermedad o lesión, o otros denominan evento fisiopatológico, que es el punto de partida o que inicia la cadena de acontecimientos patológicos o fisiopatológicos que condujeron directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesión fatal.
pero es el punto de partida. De ahí vamos a comenzar en forma de cascada lógica, de explicación lógica, ir pasando de una causa de muerte a la otra. Estas son las identificaciones de los lugares donde deben consignarse las causas de muerte, ¿no? En la parte donde dice causa de defunción, hay dos partes, 4 líneas que se van a ir llenando. La última línea corresponde a la causa de muerte, a la causa básica, ¿no? Después vienen intermedias y en la primera línea, la línea A, en el capítulo A, se llena la causa terminal, ¿no? De muerte. Eso vamos a explicarlo en las siguientes proyecciones. Luego en la parte 2 existen 2 líneas en las cuales se ponen los datos patológicos o estadios patológicos o fisiopatológicos que contribuyeron a la muerte. No están directamente relacionados, pero sí pueden haber contribuido en cierta manera. Como por ejemplo que se puede poner pues hipertensión arterial, diabetes mellitus, otro tipo de eventos fisiopatológicos que van a contribuir al establecer las causas de muerte. Y aquí en la columna con líneas un poco más pequeñas, los intervalos en tiempo, en minutos, en horas, en días, meses, años, ¿no? Que llevan de una causa de muerte a la otra. Este es el mismo esquema, sino que ya relacionado al documento ¿cómo se llama? Que se usa o se usaba, ya en mayoría se usaba, ahora ya es muy, muy pequeña la cantidad de colegas que utiliza y que obedece a este tipo de documento. Esto ya es antiguo el formato. Ahora el SINADEF inclusive tiene su formato físico también, que puede ser llenado enteramente a mano, pero lo que se recomienda es estar afiliado al SINADEF, al sistema, tener su propia contraseña y tener esos 3 puntos de referencia, que es conexión a internet, tener una computadora en cualquiera de sus modalidades, laptop o PC, o tener un teléfono smartphone conectado a internet y tener una impresora. Esos tres puntos son importantísimos para poder emitir el certificado una vez llenado el formato en línea y poder entregarlo al familiar del fallecido para que continúen todas las otras acciones ya ¿cómo se dice?, funerarios, hechos administrativos. Entonces este formatito es ya antiguo, en algunas reparticiones se utiliza, en otras ya solamente el sistema informático, que es la idea final de todos estar, digamos, integrados en forma ya a este nivel virtual, ¿no? Bien, entonces las partes que hemos definido, parte 1, incluyen enfermedades o condiciones, la parte 2, documentos de otras condiciones importantes, y la columna del intervalo, que ya lo hemos revisado. La parte de la causa de muerte tiene 4 líneas, como hemos mencionado, ¿no? Siempre use las líneas consecutivas a partir de la 1, de la consignada con la letra A. Y aquí está. Entonces, ¿cómo debemos llenar? En la letra A debemos llenar la causa inmediata, directa o final. Con los ejemplos que vamos a presentar en pocos instantes, vamos a tener una idea mucho más clara de cómo llenar correctamente y con calidad nuestro certificado de función. En la primera se denomina causa directa o final, el último evento fisiopatológico que lleva a la muerte directamente a la persona. Este evento fisiopatológico o causa de muerte final tiene su explicación en otro evento, ¿no?, anterior, que se denomina causa subyacente, causa intermedia o interviniente. Son sinónimos estos términos. Acá también, ¿no? Causa inmediata, causa directa o final. Entonces, la causa final es explicada por la causa intermedia. Y esta causa intermedia es explicada por una anterior a ella en que
normalmente es el punto de partida, la causa básica. Sabiendo definir y previamente definir o identificar esta causa básica, las demás van saliendo por propia explicación, como una cascada, ¿correcto? Si identificamos la causa básica, entonces vamos a ir identificando y registrando la causa intermedia y la causa final, ¿correcto? O el razonamiento también podemos hacerlo en reversa. Sabemos de qué se murió finalmente la persona por una hemorragia, ¿no? O por ejemplo, una hemorragia, decíamos, una hemorragia, por ejemplo, cerebral, una hemorragia encefálica. O finalmente, por ejemplo, una neumonía, ¿no? La neumonía, por ejemplo, COVID-19, neumonía COVID-19, ¿cierto? Es el evento final, porque ese evento final es que llevará al colapso o llevar al paro cardiorrespiratorio y muerte de la persona. ¿Correcto? Entonces no ponemos paro cardiorrespiratorio, sino el diagnóstico patológico o fisiológico. Bien, con los ejemplos vamos a aclarar un poco estas definiciones. ¿Okay? La pregunta más importante que uno debe hacerse es esto, ¿no? Es lo que decíamos, la pregunta para la cascada y que vayamos definiendo las causas de muerte, ¿no? La causa de defunción que estoy escribiendo podría ser resultado de otra condición. Si es sí, entonces la escribo o la trato de ir dibujando para consignarla. Y si esta es explicada por otra anterior, entonces normalmente la tercera pregunta, la tercera definición, aquí terminamos encontrando la causa básica. Hay otras ocasiones en que hay una cuarta inclusive para poder llenar las cuatro líneas. El primer ejemplo creo que se refiere un poco a eso también. Entonces, acá tenemos la causa básica, la causa intermedia y la causa directa final. Y en esta parte 2 la causa contribuyente, ¿no? Que son patologías, enfermedades que no están directamente relacionadas a la defunción, a la muerte de la persona, pero sí que han contribuido. Y acá tenemos justamente la presentación de los ejemplitos, ¿no? Para poder entender mejor lo que hemos venido conversando hasta el momento. Primer caso, una mujer de 50 años de edad que fue admitida en el hospital con vómitos de sangre y fue diagnosticada con hemorragia por varices esofágicas. La investigación del caso reveló hipertensión portal, ¿no? Hay hipertensión portal, aumenta la presión a nivel de las venas esofágicas, se dilatan, se convierten en varices y como no pueden soportar mucha presión, mucho volumen sanguíneo, se rompen y sangran. Luego dice, la mujer tenía una historia de infección por hepatitis B, muy importante. Entonces esto nos da ya un poco la explicación de una patología con la otra. 3 días después, se supone de que ingresa, muere. Entonces ya tenemos ahí uno de los intervalos. Bien, ¿cómo organizamos nuestra causa de muerte? ¿De qué se murió? Finalmente, ¿cuál fue el evento final que lo llevó a la muerte? La hemorragia, ¿no? De las varices esofágicas. Esa fue la causa inmediata de la muerte. Y esta explicada por qué? Por la hipertensión portal. ¿No es cierto? La hipertensión portal se rompen las varices esofágicas en un determinado momento, hay un sangrado, una hemorragia, ¿cierto? Que puede inclusive ser tan voluminosa que puede llevar al choque hipovolémico. La persona se descompensa, entra en una serie de situaciones de colapso y carga respiratoria reversible, deceso de la persona. Entonces, la hemorragia expresa hipertensión portal. Esta hipertensión, ¿debido a qué? A una cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática es debido a hepatitis B, ¿cierto? Entonces, esa hepatitis B fue entonces la causa
básica, ¿cierto? Ya después de eso, ya no puede ser explicada, no podemos bajar a otro nivel, ¿no? Se infectó de hepatitis B, ya las circunstancias son motivos de operación, pero entonces, esa mujer no se hubiera muerto de hemorragia neovases esofágicas si no se hubiera contagiado o infectado por hepatitis. Ya sabemos todas las complicaciones o secuelas posteriores a la adquisición de la hepatitis B. ¿No? Entonces, se es reflexionando, ¿no? Tratando de armar un poco la secuencia. El punto de partida es la causa básica. ¿Cuál es la adquisición, la infección por virus de hepatitis B? Es extremadamente importante que la causa básica de cada muerte esté correcta y se registre con precisión, como mencionado. En este caso, la hemorragia por varios esofágica fue la causa directa de la muerte. La hepatitis fue la causa básica de la muerte, hemos analizado. Sabiendo esto, la respuesta en salud pública es la implementación de programas de intervención en cuanto a vacunaciones contra la hepatitis B. Si vemos que hay una cantidad de certificados de función significativa que revelen la muerte de las personas por esta causa, algo está pasando. ¿Qué ocurre? ¿Dónde debo cortar el círculo vicioso? ¿Dónde debo tomar la decisión? La decisión operativa por programas de intervención. Normalmente vacunas contra la hepatitis B para poder prevenir muertes de este tipo en un futuro. Muy bien. Entonces, estudio de caso. Un hombre tenía diagnóstico de adenoma de próstata. Presentó hipertensión secundaria a pielonefritis crónica. Desde hace 5 años fue diagnosticado de diabetes mellitus. Y él muere por una hemorragia cerebral. No especifica de qué tipo, simplemente es hemorragia cerebral. ¿Cómo organizamos las causas de muerte? Ahí tenemos. Finalmente se muere por hemorragia cerebral. Es el último evento. No menciona específicamente, pero hay hemorragias que son, para haber sido, digamos, provocar la muerte, tiene que haber sido una hemorragia de magnitud más o menos importante, ¿no? No dice de qué tipo, si es subaranoidea, si es subdural, etcétera, pero de hecho debe haber sido una hemorragia de volumen, ¿no? Dentro de lo que es la región intracraneana, ¿no? Entonces la hemorragia cerebral fue la causa inmediata final de muerte. Esta debido a hipertensión secundaria, ¿no? Desencadenó hipertensión secundaria, probablemente no se controló adecuadamente, la ruptura de vasos sanguíneos a nivel cerebral y se establece la hemorragia. Esta hipertensión secundaria a la pielonefritis crónica debido a la obstrucción de vías urinarias, ¿no? Y esta pielonefritis crónica debido a que al adenoma prostático. Entonces, ese adenoma prostático es el punto de partida de los eventos fisiopatológicos, que quiere decir que esta adenoma de la próstata fue la causa básica de la muerte, ¿no? Lo que contribuye es la diabetes mellitus. Eso con una serie de complicaciones pueden haber contribuido, pero no está directamente relacionado con las causas que arriba se mencionan. En este caso, por ejemplo, así como el primer casito, recuerdan, se dispone de 4 diagnósticos que han ido encajando uno tras otro. En otros casos es más difícil esto. Por lo tanto, entonces, lo que sí debemos de todas maneras procurar no bajar el estándar es de tener causa inmediata, con causa terminal y la causa básica. Al menos 2 líneas bien llenadas. Siempre la causa que se pone en última línea va a ser la causa básica. O sea, si yo consigno 2 diagnósticos, la que está
con el número B es la causa básica, el punto de partida. Una muy presente. La explicación. La pielonefritis crónica fue debido a la obstrucción del flujo de orina debido al adenoma de próstata. El paciente también tenía una historia de diabetes mellitus, la cual había sido diagnosticada 5 años antes de su muerte. La diabetes mellitus en este caso no es una secuencia de los eventos que llevaron a la muerte, pero podría haber contribuido y por lo tanto debe estar en esta sección de causas contribuyentes. Otro casito, un hombre de 56 años de edad relata dolor fuerte precordial y disnea. Él muere a las 3 horas de haber iniciado los síntomas. Aquí, en este caso, en esta presentación del casito, dice su electrocardiograma, o sea, se le toma electro y también se le logra tomar niveles de enzimas, confirmaron el diagnóstico de infarto de miocardio. No tenía información de ser portador de ninguna otra enfermedad. Aquí se consigna, como no tenemos mayor información, ¿no?, solamente una causa de muerte. Es inusual, pero puede determinarse de esta manera que el infarto agudo de miocardio ha sido la causa básica y también la terminal. No es lo usual, pero está permitido y justamente lo tengo como ejemplo. El estudio de caso 3 en otro tipo de situación, el primero era que se presenta con dolor precordial, se le toma su electro y es compatible a nivel de enzimas también con infarto agudo de miocardio. En este caso es otro tipo de situación un poquito disímil, igual se presenta el dolor, muere a las 3 horas de haber iniciado los síntomas, el paciente muere antes que le realicen el electrocardiograma y exámenes de niveles enzimáticos. Él no tenía ninguna otra enfermedad, al menos no tenemos referencia de eso en todo el extremo de información que se revisó. Entonces existen dos situaciones ante esto, ¿no es cierto? Una que se le toma el electro y el nivel de enzimas, y otra en que solamente tenemos con dolor precordial y de todas maneras por las características de la patología presentada concluimos también que la muerte es por infarto agudo de miocardio, ¿no? No tenemos otra información, no tenemos otro tipo de cómo se llama, de antecedente, por lo tanto entonces esto se puede colocar en un solo diagnóstico. No es lo usual, pero también se puede realizar así. La explicación, si bien es raro tener solo un evento que lleva a la muerte, esto puede ocurrir. En estas dos situaciones posibles o tres, la causa de la muerte debería informarse en la primera línea o no, ¿no? Y este también debería ser la causa básica de la muerte. Basta con que uno concluya en una sola. Mismo en ausencia de comprobación por exámenes, la historia clínica es suficiente para llenar la causa básica de la muerte como infarto miocardio. Tenemos información fehaciente, concreta, comprobable de que es un infarto, no se le pudo tomar electro, no se le pudo tomar examen para ver el nivel enzimático, pero podemos concluir que esa ha sido la causa de fallecimiento. Otro casito, un hombre de 23 años de edad, saludable, fue golpeado por un camión, no, fue atropellado prácticamente, sufrió múltiples fracturas en todo el cuerpo, muere de choque hipovolémico cerca de 1 hora después de su entrada de emergencia de un centro asistencial. Aquí vemos que ya es un casito de muerte por agentes externos, ¿no? Básicamente muerte violenta, ¿no? Muerte violenta por atropello. Entonces, estos casos deben ser reservados, como más adelante van a explicarlo también, para la actuación médico-legal, o sea, deben ir a necropsia médico-legal. Pero para efectos de revisión es valedero. A ver, dame un minutito, por favor, y estoy nuevamente
Ok, a ver, nuevamente con ustedes. Tenemos entonces, este casito debería ser de inicio derivado para el estudio médico-legal, pero por fines pedagógicos vamos a analizarlo de todas maneras. Entonces, fue atropellado por un camión, sufre fracturas múltiples, correcto, y muere por un shock hipovolémico. Quiere decir, esas fracturas múltiples han producido hemorragia probablemente interna de gran volumen. Entonces tenemos aquí cómo organizamos la causa de muerte. El punto de inicio, el punto de partida, la causa básica es el hecho de tránsito, el atropello por el camión. Si no, si hubiera muerto de cualquier otra causa, ¿no es cierto? Eso fue lo que origina todo ¿cómo se llama? La sucesión de eventos fisiopatológicos posteriores, ¿no? Esto explica, el atropello explica que haya fracturas o politraumatismos y que esto es una hemorragia interna que lo lleva a hipovolemia. Hay evidencias clínicas de shock hipovolémico, ¿no? Hipotensión marcada, sostenida, por más que se quiera hacer intervenciones, se colapsa todo y fallece. Y estos son los tiempos, los intervalos, ¿no es cierto? Ocurre 5 horas entre el atropello, las fracturas múltiples se producen en ese mismo lapso y hace 5 horas, ¿no es cierto? Hace 5 horas de su ingreso, ¿correcto? Probablemente recién ha sido intervenido por los bomberos, recogido por la policía, se demora un montón de horas, como suele suceder, y recién es llevado al centro asistencial, llega al centro asistencial y en 1 hora fallece, ¿no es cierto? Entonces, esa es la organización de las causas: causa básica, la causa intermedia y la causa terminal o final. Caso encaminado al médico legista, como decíamos, ¿cierto? La causa básica de la muerte está en la línea C. El legista debe llenar la causa básica de la muerte como la circunstancia que inició la cadena de eventos que llevaron a la muerte. No son suficiente llenar la lesión. Bueno, es lo que depende de la información que manejemos, ¿no? Volvemos a repetir, como se dice, ¿no? El que maneja información tiene poder, y el que tiene poder puede ejercerlo para bien o para mal, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos información, podemos determinar las causas de muerte lo más detalladas posible, pero si no tenemos información, tampoco es cuestión de inventar. Recibimos, por ejemplo, en la morgue central, muchos fallecidos por hechos de tránsito que están abandonados en la vía pública. No había ningún testigo, nada, no hay cámara de videovigilancia y se demuestra que presenta lesiones compatibles con hechos de tránsito, pero no podemos decir pues, si lo han atropellado, lo han aplastado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no podemos pronunciarnos en forma precisa como es lo ideal que solicitan aquí el llenado de certificado de función. Actuamos en cuanto y tanto tengamos una información adecuada. A veces no la tenemos o es muy escasa. Así como, por ejemplo, el caso, el caso del infarto agudo de miocardio. Perdón, perdón. Eh, Probablemente tenía algunas otras patologías, pero en ese momento no tenemos que sacar mayores datos. Entonces tenemos que actuar con la información que tenemos. La columna del lado derecho, ¿no?, menciona el intervalo de un evento hacia el otro, siempre y cuando también tenemos información. Bueno, esto es lo que... Y si no, si se desconoce o no se puede determinar el tiempo de escribir, se desconoce o desconocido, ¿no? Ellos propugnan que de todas maneras se llene todas las líneas, ¿no?, sin dejar vacíos, ¿no?, en cuanto a la cuestión de los intervalos. Cuando la muerte se produce como consecuencia de una lesión de violencia, esto debe ser enviado al estudio médico legal, ¿no? Esto considero una muerte de causa externa. Pero mucho cuidado, acá recomiendan también, y volvemos a insistir, depende
viendo la información que tengamos en caso de suicidio. Simplemente reportar suicidio es insuficiente. El método de suicidio debería ser reportado. Si encontramos por un ahorcado, por ejemplo, suicidio por ahorcamiento, mucho cuidado, porque muchas veces, si bien es cierto, esto va a ser explicado en la clase correspondiente de asfixias, sabemos que la gran mayoría, más del 90% de los ahorcados, la etiología es suicida. Puede haber un pequeño porcentaje que haya sido homicida y presenta las mismas características, ¿no? Debido a la investigación se va a descubrir posteriormente que no ha sido un suicidio, sino más bien un homicidio. O sea, han atado el elemento constrictor y lo han colgado. No se ha colgado por decisión propia, pero eso va a salir todavía después de la investigación. Por eso es que es un poquito difícil manejar a priori y satisfacer lo que, digamos, se solicita aquí en poner, precisar por la cuestión del hecho de tránsito, ¿no? Si fue atropello, qué sé yo, pues volcadura, choque, ¿no? Porque nosotros no tenemos esa información. Y también de igual manera, no recibimos el cadáver en que se dice, inclusive han ido al levantamiento, el médico dice, pues, se le encontró suspendido con una soga al cuello, ¿no? Pero catalogar rápidamente de suicida ese acto es muy peligroso. Eso puede interferir y trastocar las investigaciones posteriores. Simplemente ahí nos remitimos en decir, la causa básica, ahorcamiento, ¿no es cierto? Por un movimiento constrictor alrededor del cuello. Y la causa final, ¿cuál sería? La asfixia, ¿correcto? Entonces habrían dos solamente líneas llenas, ¿eh? El ahorcamiento y la asfixia. Ahorcamiento causa básica y la asfixia como causa terminal o final. Entonces, si bien es cierto, la teoría, la recomendación es una cosa, pero la realidad a veces es otra. Muy bien, entonces con esto la intención ha sido revisar la importancia de incidir algunos puntos, sobre todo en el buen llenado, en la precisión de causas de muerte que asignadas en este documento médico importante denominado certificado de defunción. Y que en algún momento, sí o sí, una vez que ustedes se gradúen, se titulen y se colegien y ejerzan la profesión ya en forma debidamente autorizada, van a llenar en algún momento un certificado de defunción. Entonces, es bueno que estén preparados. Si no estamos preparados, nos va a entrar la angustia, ¿no? No vamos a saber cómo reaccionar y probablemente lo llenemos mal y eso va a ser pésimo insumo para la elaboración de decisiones, de estadísticas, etcétera. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo quedó claro? Están más confundidos de lo que entraron a la... ¿no? La labor entonces de los grupos de práctica va a ser profundizar creativamente, dar formación, casos, ¿correcto? O revisar, por ejemplo, han sido sancionados, penados, ¿no? Por ser certificados, qué sé yo, falsos, inadecuadamente llenados, este, casos que pueden verse convertidos en casos mediáticos y sobre todo ejemplos, ¿no? Mayores ejemplos de casos clínicos que ustedes hayan tenido en su en paso por los hospitales, por los centros de salud, ¿no? Organizar los casitos, no solamente los que están en las directivas y todo eso, sino organizarlos y hacer de que el resto de alumnos, de sus compañeros, participe activamente, que haya una interacción entre ustedes y el resto de los que funcionan como auditorio. Eso es lo que tienen que motivar, ¿no? Presentar casos y mencionar, a ver, ¿qué podríamos poner aquí como causa básica, como causa intermedia, final, causa contribuyente, ¿no? Eso para ir entrenándonos con mayor eficiencia. Muy bien, entonces si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, nos quedamos ahí. Nos vemos la próxima semana para desarrollar un
nuevo tema teórico de acuerdo a lo programado y la próxima semana en el primer seminario que justamente versa sobre este tema. ¿Estamos? Bien, los ecopos nos encontramos en 1.6 y también tengo entendido que con el otro Takuda y el otro Ramos también ya hay reuniones programadas para desarrollar la primera práctica, presentar un casito interesante sobre el cual he usado la actuación de medicina legal y ciencias forenses. Correcto. Muy bien, les agradezco su participación y nos estamos comunicando. Cuídense mucho, ya sabemos todas las precauciones que hay que tomar para que no haya ninguna sorpresa y reencontrarnos sanos y salvos la próxima semana. Muchas gracias.